realmente estamos muy contentos de esta actividad, una actividad organizada desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, la Subsecretaría de Gestión y Articulación Institucional, y tiene que ver con un programa que se denomina Travesía Mayor y que pretende, a través de distintas actividades socio-recreativas, socio-preventivas, socio-deportivas, ocupar el espacio físico. El espacio físico, que creemos que los adultos mayores son los agentes naturales que lo deben ocupar en forma permanente. Así que nosotros hoy en el Paseo Costanero, con la presencia de los hogares de adultos mayores San José, Nuestra Señora de la Esperanza, con centros de jubilados de la ciudad de Resistencia, de Barranqueras, llevando adelante una jornada que tiene que ver con la pesca con devolución, por supuesto, desde un punto de vista conservacionista de las especies, del cuidado de nuestro ambiente. También otro tipo de deportes, el tejo está muy presente, hay concursos de baile como ustedes están observando y obviamente también juegos de mesa y aquellos mayores que también han accedido a participar en esta actividad justamente con sus nietos, familiares. Esta es una jornada, diría, intergeneracional, donde una de las cosas es compartir con los niños y adultos mayores, elevar un barrilete que tiene que ver mucho con nuestros juegos infantiles de hace muchos años. Próximamente, obviamente, también estamos incorporando distintas localidades del interior y obviamente vamos a estar en contacto con todos ellos para que podamos realizarlo, pero siempre en la idea de encuentros intergeneracionales y obviamente desde el punto de vista con aquellos contactos con la naturaleza, que podamos lograr que además nuestros mayores conozcan otros lugares de la provincia, que compartan con sus abuelos, con sus niños, con su familia en estas jornadas que para nosotros son sumamente importantes. Yo soy Luisa Marta Gallos, pertenezco al barrio Huiralde, soy la presidenta del Centro de Jubilados. Esta experiencia realmente es formidable. Nosotros vinimos con una emoción, estamos contentos, tenemos diversión, baile, pesca, tenemos concursos de todo, estamos pero espectacularmente bien. Y en estos espacios los beneficios que nosotros tenemos son importantes. ¿Por qué? Porque el adulto mayor que mayormente no quiere salir de su casa, es como una experiencia para ellos y entonces es un entusiasmo que están día a día preguntando ¿cuándo vamos a este lado? ¿Cuándo vamos? Se sienten emocionados, están alegres, les da diversión, les da alegría. Y esa es una cosa muy importante que nosotros los adultos mayores necesitamos, esas alegrías, porque si bien nosotros tenemos nuestra familia y nuestras cosas, también es bueno participar y conocer de otros centros, otras personas. Y eso es algo maravilloso que estamos teniendo esta experiencia tan hermosa.